En este vídeo vas a aprender todo lo que quieres saber acerca de la cafeína, sus tipos, sus dosis, cuáles te recomiendo, cuál es la más barata, cómo funciona a nivel fisiológico en el organismo, cómo se crea la tolerancia, cómo eliminar la tolerancia, en definitiva, todo lo que quieres saber. Espero que te guste, vamos con ello. Lo primero, vamos a entender perfectamente cómo funciona a nivel fisiológico la cafeína dentro de nuestro organismo. La cafeína principalmente actúa por medio del bloqueo de los receptores de la adenosina. Y la adenosina simplemente es una molécula que se encuentra en el cerebro y produce sedación, es decir, es una molécula sedante. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la cafeína se une a estos receptores, provoca justamente el efecto contrario, es decir, disminuye el sueño, aumenta la dopamina, catecolaminas, etc. He hecho un pequeño esquema para explicaros perfectamente y de forma muy simple cómo funciona la cafeína dentro de nuestro organismo. Supongamos que esto es un receptor de la adenosina. Obviamente tenemos por un lado la adenosina que quiere pasar dentro de este receptor y provocar sus efectos, es decir, sueño, cansancio, etc. Y por otro lado tenemos la cafeína que lo que busca es unirse a este receptor y provocar una barrera para que la adenosina no consiga traspasar este receptor. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente si la adenosina consigue pasar, provoca los efectos que os he citado, sueño, cansancio, etc. Pero si la cafeína actúa de barrera, la adenosina nunca consigue llegar a este receptor y por lo tanto los efectos son completamente opuestos. Tendríamos disminución de sueño, aumento de catecolaminas, pero principalmente se producirían tres efectos que son fundamentales. El primero, estimulación del sistema nervioso central, es decir, sería un nootrópico. El segundo, estimulación metabólica, es decir, que quemaríamos más kilocalorías. Y el tercero, efecto diurético, principalmente con dosis elevadas, en torno a unos 250 miligramos y en personas que no tienen tolerancia a la cafeína. ¿Qué es lo que pasa? Que estos tres efectos son bastante pronunciados y es por eso que la cafeína durante un tiempo ha estado bastante vigilada por la WADA. No obstante, la WADA ahora mismo permite la cafeína en competiciones, sin embargo está limitada en ciertas cantidades y en ciertos deportes. No lo he dicho, la WADA es la Agencia Mundial Antidopaje, es la que se encarga de llevar todo el doping a nivel mundial. Tenemos que saber muy bien que la cafeína es una sustancia que provoca tolerancia. Ojo, digo tolerancia y no digo dependencia, hay que saber diferenciar de forma correcta. La adenosina es una molécula que se encuentra de forma endógena dentro de nuestro organismo y por lo tanto nuestro organismo va a intentar utilizarla a toda costa. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando utilizamos cafeína estamos bloqueando continuamente sus receptores y por eso se produce lo que se llama un efecto rebote. Se llama efecto rebote pero simplemente lo que sucede es que aumenta el número de receptores. Esto es lógico y es porque algunos ya están ocupados, ya están bloqueados por la cafeína. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que ahora hay nuevos receptores y si queremos bloquear estos nuevos receptores tendríamos que aumentar la dosis de cafeína. Esta dosis anterior ha dejado de hacernos efecto, es decir, se ha provocado una tolerancia a la cafeína. Si nosotros queremos cortar de golpe la cafeína, prácticamente no podríamos hacerlo, porque de hacerlo tendríamos síndrome de abstinencia, dolores de cabeza y en general bastantes efectos secundarios. Por lo tanto, tras un periodo prolongado de uso de cafeína, tendríamos que disminuir la dosis poco a poco para que se reajuste de nuevo el tema de los receptores. Vamos a ver qué relación tiene la cafeína con aquellos deportes o ejercicios cuyo componente es principalmente aeróbico, es decir, que son de larga duración. Por favor, antes de nada, echar un ojo a este vídeo y a este vídeo porque lo voy a relacionar con la pérdida de grasa corporal. Sabemos que el efecto principal de la cafeína es la reducción de la sensación de fatiga. Se activa el sistema nervioso central y en consecuencia la sensación de fatiga percibida es bastante menor. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros percibimos menor fatiga, somos capaces de ejecutar ese ejercicio durante más tiempo en nuestro entrenamiento. El volumen y la intensidad están inversamente relacionados. Eso quiere decir que si hacemos un ejercicio de una intensidad muy elevada, seguro tenemos que hacerlo durante un breve periodo de tiempo. Por ejemplo, un sprint que hacemos al 100%, prácticamente solo lo vamos a poder mantener durante unos pocos segundos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el volumen es muy elevado, es decir, el tiempo es muy elevado y la intensidad es muy baja, aumenta la utilización de las grasas como sustrato energético. La cafeína tiene una función que es fundamental y es que no solo aumenta las grasas como sustrato energético cuando realizamos ejercicio de alta duración, sino que es que además, debido a su efecto termogénico, somos capaces de utilizar más grasas como sustrato energético aún estando en reposo. Es una característica que es fundamental y es propia de la cafeína.
Según todo esto que os acabo de contar, las personas que mejor responderían a la suplementación con cafeína serían aquellas que se dediquen a los deportes de larga duración. Ahora, ¿solamente serían estas personas las que se beneficiarían del uso de cafeína? No. Otros deportes, como por ejemplo el crossfit, baloncesto, fútbol, etc., que tienen menor duración pero mayor intensidad, también se verían muy beneficiadas por el uso de cafeína. Respecto a las fibras musculares, es muy importante que veamos este vídeo. Si lo entendemos, esto lo vais a asociar perfectamente. Las personas que tienen predominancia en fibras rojas responden mucho mejor a la suplementación con cafeína. Esto quiere decir que para los mismos efectos necesitan bastante menor dosis. Como digo, no me voy a complicar demasiado, os dejo este vídeo, echadle un ojo y seguramente si lo veis vais a entender el motivo por el cual estas personas responden mucho mejor. Así que os lo recomiendo. Vamos a ver qué relación guarda el consumo de cafeína con los deportes de predominancia principalmente anaeróbica, ya sean deportes de fuerza como powerlifting, halterofilia, culturismo, etc. Respecto a los ejercicios de resistencia, las cosas están muy claras, hay muchísima evidencia científica al respecto. Ahora, cuando te pones a analizar los deportes principalmente anaeróbicos, te das cuenta de que hay muchísima controversia científica al respecto. Unos estudios dicen que la cafeína sirve para algo, otros que no sirve para nada, y en definitiva mucha controversia. Hay algo que tenemos que tener muy claro, y es que la cafeína estimula el sistema nervioso central. Esta estimulación del sistema nervioso central es capaz de dotarnos de una mayor sensación de fuerza, y en consecuencia podríamos aplicar mayor intensidad durante un breve periodo de tiempo. Ahora, realmente, a nosotros lo que nos interesa respecto a los deportes anaeróbicos es los estudios que se han realizado en cuanto a la cafeína y la percepción de dolor. Son bastante concluyentes. En primer lugar, se determinó que aumentó con el consumo de cafeínas el número de repeticiones al fallo con el mismo peso, disminuyó la fatiga durante el entrenamiento, disminuyó el dolor y el cansancio tras el entrenamiento y disminuyó el DOMS, es decir, las agujetas, tras ese entrenamiento de fuerza o hipertrofia. Es cierto que la cafeína no tiene la capacidad de por sí de producir más fuerza o de producir más hipertrofia. Ahora, si sumamos todos estos factores, sí que podríamos mejorar nuestra fuerza y mejorar nuestra hipertrofia. En este vídeo os digo cuáles son los factores clave para aumentar la hipertrofia muscular, y si lo analizamos, podemos ver que realizar más repeticiones al fallo con la misma tensión mecánica implicaría mayor estrés metabólico. Reducir la sensación de fatiga implicaría poder entrenar más tiempo. Reducir el dolor y las agujetas tras ese entrenamiento podría suponer aumentar la frecuencia semanal. Por lo tanto, al final, la suma de todos estos procesos implicaría mayor ganancia de fuerza y mayor ganancia de hipertrofia muscular, en función del objetivo para el cual trabajemos. Vamos a ver cómo interaccionaría la cafeína con otro tipo de suplementación deportiva. En primer lugar, el calcio. Si nosotros consumimos sales de calcio y a la vez consumimos bastante cafeína, lo que se produciría es una disminución de absorción de calcio en nuestro intestino, por lo tanto tendríamos que tenerlo bastante en cuenta. Por otro lado, si excedemos la dosis de cafeína, se produciría un déficit de vitamina C, principalmente por el efecto diurético de la cafeína, y por lo tanto tendríamos que aumentar su ingesta en la dieta. Por último, y seguramente el que más nos interese, es la interacción entre la cafeína y la creatina. Existen dos teorías. La primera, que como el ATP es adenosin-trifosfato, y la cafeína bloquea los receptores de adenosina, se produciría una interferencia negativa entre el uso de cafeína y el uso de creatina. La segunda teoría está relacionada con el efecto diurético de la cafeína, y es que como la cafeína tiene efecto diurético y la creatina tiende a acumular agua de forma intramuscular, igualmente se produciría un efecto negativo si consumimos las dos de forma conjunta. Ahora bien, la evidencia científica nos confirma que efectivamente utilizar cafeína y utilizar creatina no tienen por qué interferir de forma negativa, puesto que la cafeína no tiene tantísimo efecto como para producir estos dos efectos negativos con relación a la creatina. Por lo tanto, simplemente si utilizamos una dosis moderada de cafeína y una dosis de creatina, esta cafeína nos va a ayudar a mejorar ligeramente nuestro entrenamiento y en cualquier caso no va a interferir de forma negativa con la creatina. Vamos a ver qué tipos de cafeínas existen y cuáles debemos utilizar. En primer lugar, tenemos que entender muy bien que la estructura de la cafeína no varía en función de su fuente. Es decir, el té tiene cafeína, el café tiene cafeína y el guaraná tiene cafeína. La molécula es exactamente la misma siempre, a pesar de que uno se llame teína, otro cafeína, etc. Tenemos que entenderlo muy bien.
En la descripción os he puesto una pequeña tabla en la cual relaciono el tipo de bebida y el tipo de elemento con la cantidad de cafeína que podemos encontrar en ella. Es bastante interesante. Principalmente existen tres tipos de cafeína. En primer lugar, la cafeína negra, es la que yo os recomiendo, principalmente porque es la más barata y es la más común, y su acción es prácticamente inmediata, se absorbe aproximadamente en 15 minutos. El pico máximo sanguíneo de concentración se alcanza entre 1 hora y 1 hora y media, por lo tanto es muy recomendable porque podemos usarla prácticamente en torno a unos 30-45 minutos antes de nuestro entrenamiento. También se utiliza mucho porque antes de irnos a dormir, prácticamente su intensidad disminuye mucho una vez terminamos el entrenamiento y por lo tanto no debería afectar de manera negativa a nuestro sueño. La cafeína prolongada, por ejemplo Durbitan, es una cafeína que yo personalmente no recomiendo. Su intensidad es bastante baja, pero sus efectos se prolongan mucho durante el tiempo. Por otro lado surgió la dicafeína malato. Básicamente es unir la cafeína con el ácido málico. El objetivo únicamente es disminuir los problemas gastrointestinales, es decir, mejorar su absorción. ¿Qué protocolo de uso tenemos que usar con la cafeína? Bueno, por norma general se recomienda usar entre 3 y 6 miligramos por kilo de peso corporal. Ahora bien, como he explicado antes, crea tolerancia. Por lo tanto, vamos a ser un poquito listos y no vamos a utilizar la cafeína en todos nuestros entrenamientos. Por ejemplo, un protocolo bastante inteligente podría ser utilizar la cafeína en un entrenamiento sí y en 3 entrenamientos no. O simplemente utilizar la cafeína en momentos de récord, en momentos de máxima intensidad, en momentos de máxima duración o en definitiva cuando realmente la necesitemos. Bueno, hasta aquí todo lo que quería comentar respecto a la cafeína. Espero que os haya gustado, espero que os sirva y continuaré con esta lista de reproducción. Así que bueno, nos vemos en los siguientes vídeos. Si te ha gustado podrías dar una manita arriba y si lo compartes con todos tus amigos pues seguramente el canal siga creciendo. Un fuerte abrazo a todos.